A ti, Señor, sea la honra, la alabanza, Señor. La adoración y la exaltación es tuya, Señor. Solamente tuya y nada más que tuya, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice, Padre Celestial, a todas y cada una de las personas que van a tener la oportunidad, Señor, de ver este culto, sea por Facebook, sea por YouTube, Padre Celestial, pero derrama bendiciones abundantes en su vida, derrama bendiciones abundantes, Señor, y que en su vida nunca falte la gracia y la misericordia, Señor. Aún también, Padre Celestial, para aquellas personas, Papito Dios, que tú vas trayendo a la iglesia por medio de la predicación de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciendo, que sea tu Espíritu Santo rearguyendo, Señor, y que sea llevándonos de rodillas delante de tu presencia para confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Bueno, la palabra de la promesa divina jamás es estéril. El jueves me pasó algo extraño. El jueves yo estaba orándole al Señor y algo que tengo que decir rara vez me pasa. A veces siento que me estoy volviendo loco, pero yo sin embargo sigo actuando, y fue que, no sé, el Señor me llevó a orar por promesas que el Señor ha hecho en la vida de personas, y que de pronto esas personas ven que esas promesas como por allá lejanas y que no se han cumplido. Mi familia, mi esposa y yo somos prueba viviente de ese tipo de situaciones donde el Señor nos hace una promesa, pero pasa el tiempo y uno empieza a ver esa promesa como por allá, como tan lejana, que parece que no se va a cumplir, y empieza uno en su humanidad a suponer entonces que si Dios no quiso decir fue bandera y no bañera. Y la verdad es que el Señor termina mostrando de que esa promesa que Él tiene para tu vida y para la mía está allí. Y ese es el tema de hoy. Isaías, miren, no sé por qué, pero este año, el año pasado, me sorprendía yo que todo lo que estudiaba y todo lo que leía, terminaba estudiando primera y segunda de Samuel. Este año 2020, desde que arrancó, el Señor me tiene estudiando Isaías y Jeremías, y termino Jeremías y arranco Isaías, y termino Isaías y arranco Jeremías. ¿Por qué? No sé, obra del Espíritu Santo. Pero les digo una cosa, si hay algo que he disfrutado durante esta época de pandemia, es que he podido comer Biblia de una manera impresionante. En el colegio soy profesor de religión, entonces en el colegio a mí me pagan por leer Biblia todo el día, y porque todo lo que haga lo relacione con la Biblia. Yo soy bendecido. Y tú también estás en la capacidad de hacerlo, siempre y cuando te dispongas a servir al Señor. Amén. Un saludo también muy especial a Dandy, a Mary, a Marta, que el Señor las continúe bendiciendo, a Marixa, que el Señor te bendiga, Marixa, a Brian, varón al que aprecio muchísimo, por quien tengo un gran cariño y un gran afecto, y yo sé que también el Señor le va a permitir cumplir todos esos sueños y esos anhelos. Saludos de Natalie, que se supone que hoy está de paseo un ratito. Saludos de Nata, está panzoncita, está ligeramente embarazada, está preciosa, y mandó a saludar a la iglesia. ¿Listo? Ahora sí, ya dejémonos de saludos y vamos a leer la palabra del Señor. Isaías 55, hermano. Vamos a leer Isaías 55, ¿listo? Isaías 55, del 6 al 13. Vea, si usted escucha el camión sonar, si por su casa está ladrando el perro como está ladrando por acá, o pasó el de la mazamorra o el que compra chatarra, usted concéntrese en la palabra del Señor, que por más bulla que hagan, usted va a estar concentrado en lo que el Señor está hablando en esta mañana. Amén. Y dice así, Isaías 55, del versículo 6 al versículo 13. Y he oído que es un llamado de atención que hoy Dios está haciendo a todo el pueblo. Es un llamado de atención, y yo oro y le pido, le ruego al Señor para que si hay algo que dentro de mi ser está a punto de hablar, que sea el Señor callándome, y que mejor sea Él y su Espíritu Santo el que enseñe. Si hay algo en mi carnalidad, en mi humanidad, que está a punto de hablar, Señor, cállame. Y que seas tú, Padre Celestial, revelando tu palabra a todos y cada uno de tus hermanos, de tus hijos. Isaías 55, del 6 al 13. Y hace un llamado bien particular, ¿no? El Señor hace un llamado y dice: buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Halladlo en tanto que está cerca.
Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, quien tendrá la misericordia que tendrá en misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Ok, y aquí nos encontramos de que hay una invitación. ¿Cómo así, Alejandro? Venga, usted no nos está hablando pues de que las promesas, de que la palabra de la promesa divina jamás se queda estéril. Sí, yo estoy hablando que la palabra y la promesa del Señor no tiene fecha de caducidad. Allí está. Ok, y el Señor te dio una palabra. Ok, ¿y cómo has actuado? ¿Cómo has tomado esa palabra a tu vida? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Cómo la estás transformando? ¿Cómo estás permitiendo que el Señor cambie tu vida para que esa palabra sea vida en tu vida? Bueno, en mi caso, en el caso de mi esposa y el mío, fue el descansar en Él y en mirar a nuestro alrededor y pensar que esas cosas que el Señor nos había entregado es lo que el Señor necesitaba para que nosotros creyéramos en Él. El Señor tal vez opere distinto en las vidas del creyente, pero su promesa no caduca. Su promesa a tu vida no tiene una exclusividad. No es que yo le prometí a Yamil y a Alejandro y ya le prometí a ellos y a nadie más. No, con Dios no hay una exclusividad. Dios promete y cumple a todos y cada uno de sus siervos, a todos y cada uno de sus siervas, a todos y cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Por simple y mero amor. No hay otra razón, no hay una explicación mejor ni más contundente. ¿Listo? ¿Y qué dice él? Bueno, lo primero que él hace es hacer una recomendación por medio de Isaías. Recordemos que Isaías es un profeta que está diciéndole a todo el mundo: vea, se nos van a venir encima los persas, y esos persas van a venir a nosotros y el Señor no nos va a defender. ¿Y por qué no nos va a defender el Señor? Pues porque nosotros nos hemos apartado, porque nosotros estamos haciendo otras cosas, porque nosotros estamos actuando de otra manera, porque nosotros estamos llevando incienso del Señor, pero nuestro corazón no está actuando bien, y por eso el Señor nos está diciendo: no me sirve tu alabanza. Yo quiero es que me obedezcas en espíritu y en verdad. Y el Señor está despreciando esa alabanza. Esa es más o menos la situación que vive. Y dice: estamos actuando tan mal que, ¿saben una cosa? El Señor nos ha dicho que no combatamos contra los persas, que por el contrario nos dejemos tratar por ellos, porque lo que el Señor va a hacer en el carácter de su pueblo lo va a hacer por medio de los persas. Sí, mi hermano, a veces el Señor actúa de esa manera. ¿Y qué dice aquí? Él está haciendo una invitación. ¿Y cuál es esa invitación que el Señor te está haciendo? Que no pierdas tiempo, que busques al Señor. ¿Qué estás esperando? Que te acordes que Él está allí y que lo busques y que te esmereces en buscarlo mientras Él puedas hallarlo. Que no vaya a ser que llegue el momento en que vos te pongas a buscar al Señor y el Señor tome la decisión de haber venido por nosotros, que ya tu tiempo se hubiese acabado. Mire, Isaías nos dice que clamemos, que pidamos al Señor mientras Él está cerca, mientras Él está extendiendo su mano, mientras Él está ayudando y mientras Él está ofreciendo esa posibilidad de salvación. Eso nos está diciendo el Señor en esta mañana. Eso lleva el Señor diciéndote desde hace unos 2600 años aproximadamente, porque fue cuando el Señor lo escribió. Eso te está diciendo el Señor desde hace 4000 años. Desde hace 6000 años está diciendo el Señor, cuando empezó este movimiento del llamado que el Señor hizo a Abraham y a su descendencia. Desde la fundación del mundo está diciendo lo mismo. A partir del instante en que el ser humano pecó contra Dios, Dios está diciéndole esto al ser humano: no pierdas tiempo, búscame mientras yo puedo ser hallado, porque va a llegar un momento, mi hermano, lo dice la palabra, que va a haber ganas, que va a haber deseo, que va a haber sed, y no va a haber quien predique, y nosotros no podemos esperar a ese instante para buscar del Señor. Mire, no es que Dios esté pensando en quitarse, no es que Dios esté pensando en apartarse. La mayor parte del tiempo somos nosotros los que nos alejamos. La mayor parte del tiempo somos nosotros los que lo rechazamos, los que decidimos no buscar ni atender ese llamado que Él nos está haciendo. Dios no es un niñito caprichoso que llegó hoy, se paró frente a usted y como no le paró, le dijo: ay, yo me quito porque no quiso jugar conmigo. No, Dios no es así. Dios está ahí pendiente tuyo. Dios se pone. Dios es el mayor servidor sin ser sirviente de nadie.
Dios está allí con la intención de servir a un pueblo que todo el tiempo lo ha rechazado. Y aún así, el Señor está ahí pendiente. El Señor no se va a quitar de tu lado. Eres tú quien lo rechaza, eres tú quien se aparta. Por eso, Él dice, buscad al Eterno mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cerca. El Señor todo el tiempo está cerca. ¿Cuándo el Señor va a apartarse de nosotros? Cuando empiece los procesos que la misma palabra nos describe. Miren, no espere no esperemos a sufrir, no esperemos a pasar dificultades, a perder gente o cosas importantes en nuestra vida para nosotros buscarlo. Es probable que más tarde en la vida nos resulte más difícil hallarlo, o como les estaba diciendo ahora, no solo más difícil hallarlo, sino que nos resulte que Él ya vino por su iglesia, o que ya te hizo el llamado para que des cuentas delante de Él. Es sencillo, es simple, es entender que Dios está dispuesto a recibirte. Como diría mi sobrino Raúl Eduardo, el jueves, hace 15 días, este jueves hizo 8 días, que en este momento vale la pena buscar del Señor. ¿Cierto, Maribel Ordóñez? ¿Cierto que vale la pena buscar del Señor? Maribel Ordóñez, gracias a la enseñanza de su abuela y de su mamá, han sido formadas en el carácter del Señor y se mantienen y se apegan y quieren vivir una vida de clemencia delante de Dios. Pregúntenles a todas aquellas personas si ha valido la pena hacer caso al llamado que el Señor permanentemente está haciendo en nuestras vidas. En mi caso les aseguro, ha valido la pena haberme librado de mi terquedad, de mi endurecimiento de corazón y haber mirado a Dios con el amor con el que Él me ha estado mirando. En los versículos 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Miren, Israel fue terco, Israel fue necio, y según la Real Academia de la Lengua, una persona necia es una persona cuyo entendimiento de lo que se le ha enseñado o lo que le está influenciando no genera un cambio. Esa es la definición, la leí. Resulta de que hay personas cuyas circunstancias de vida se están pareciendo muchísimo. Israel fue tan necio al actuar, y la humanidad en general es tan necia al actuar, que actúa como si supieran lo que Dios planea hacer. Actuamos como si tuviéramos la completa certeza de saber cómo Dios va a actuar dentro de 5 minutos. Actuamos como si tuviéramos la completa certeza de saber y entender, y después de Dios, de hacer esto en mi vida, va a hacer esto otro. Y no es así. Nosotros desconocemos los planes de Dios. Nosotros podemos entender y obedecer lo que Él quiere hacer en nuestra vida conforme nos acerquemos a Él, conforme le busquemos a Él. Pero la certeza de qué va a hacer en mi vida, tú no sabes en qué momento el Señor te va a llamar. Tú no sabes si terminando este culto, es el arrebatamiento y ya todos nos estamos. Tú no sabes. El Señor es soberano, Él es el único que tiene. Y nosotros no podemos llegar a tal nivel de orgullo, terquedad y necedad en nuestras vidas, que a pesar de que el Señor está haciendo ese llamado puntual a tu vida, tú te estás negando a mirarlo, a reconocerlo y a entregarte total y absolutamente delante de su presencia. Es una falla monumental la que estamos cometiendo. Es una falla enorme, es una falla inmensa. Y el Señor no quiere que nosotros nos perdamos. Él está tan empecinado en que nosotros alcancemos la salvación que dio a su propio Hijo para perdonar tus pecados y los míos. Si eso no es suficiente expresión de amor, entonces para ti, ¿qué lo es? Entonces para ti, ¿qué lo es? Miren, nosotros llegamos a ser casi que inocentes, perdónenme la expresión,
¿no? Inocentes nosotros, la humanidad tiende a ser tonta pensando que nosotros vamos a poder darle órdenes a Dios y encasillarlo dentro de los planes que nosotros tenemos. Nosotros creemos en muchas ocasiones que nosotros podemos decirle a Dios, Dios bendíceme, pero así no, así no. De esta forma, si me bendices así, sí. No, y esa no es la manera. Así no actúa Dios. Dios es soberano. Nosotros tenemos que entender que la soberanía de Dios va por encima aún de mis necesidades o lo que yo logre creer, entender el concepto que tenga de ellas. Dios es mucho más grande que tu enfermedad. Dios es mucho más grande que tu sufrimiento. Dios es mucho más grande que tu empleo. Dios es mucho más grande y poderoso que todo lo que nosotros... Pero nosotros en nuestra terquedad creemos que nosotros podemos introducir dentro de los planes de Dios mi propósito, que yo puedo introducir dentro de los planes de Dios mi intención, lo que yo creo que es mejor para mí, que Dios se conforme, que Dios se amolde a mi necesidad, y en lugar de ello nosotros lo que debemos hacer es esforzarnos para poder encajar en los planes de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Que tú le reconozcas. La canción decía, ahorita en alabanza, y todo lo que respire alabe a Dios. Y luego decía, Dios imparable. La otra canción, Dios de imposibles, eres invencible. Amén. Y si nosotros cantamos y le ponemos sentido a lo que estábamos escuchando, y cantamos y le ponemos sentido a lo que estamos cantando, entendemos de que si Dios tiene todas esas características, yo no puedo cambiar a Dios a mi gusto, a mi amaño, a mi antojo, a mi comodidad. Nosotros somos los que tenemos que amoldarnos al plan de Dios, no Dios al nuestro. Nosotros debemos dejar de ser tan engreídos, tan convencidos y simple y llanamente caminar conforme al llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas. Mire, el Señor la palabra del Señor está llena de promesas. Y esas promesas, sí, es normal que uno a veces la lea y uno tome la Biblia, lea esa promesa y diga, el Señor tiene esta promesa para mi vida. Y sí, mi hermano, el Señor tiene esa promesa para tu vida. Pero esa promesa no es exclusivamente tuya, la ha entregado a muchas personas. ¿Qué te quiere decir eso? Que el Señor es un Dios para todos, que el Señor no es un Dios para unos cuantos, para unos pocos, que el Señor es un Dios para todos nosotros y que nosotros debemos estar buscándole confiadamente, con la intención de dejarnos hallar por Él. Dicen los versículos 10 y 11, como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla para sembrar y para comer. Mire, les insisto, las promesas y planes de Dios se cumplen. Dice allí, mi palabra. Y yo recuerdo lo que dice Juan al inicio de su evangelio, porque el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El verbo indica todo aquello que es acción y movimiento. Y aquí nos está diciendo, dice, como desciende la lluvia del cielo y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y hacen germinar y producir y da semilla para sembrar y para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que yo ordene. ¿Qué es la palabra de Dios para tu vida? Ese verbo, esa ordenanza. El verbo es Cristo. Y dice, la palabra de Dios es como la semilla y será esparcida y la entregará el Señor y no retornará. No va a retornar hasta que no dé ese fruto que el Señor pide. Mire, cuando el Señor compara su palabra con la lluvia, cuando el Señor compara su palabra con la semilla, básicamente lo que está diciendo el Señor es tan natural, es tan natural la palabra del Señor y se cumple hasta su última palabra, algo tan natural como la lluvia que cae del cielo.
es tan natural como una semilla que en buena tierra revienta y puede crecer una planta, un árbol, algo que nos sirva o para mermar el calor en nuestras vidas o para que nos alimentemos. Así de efectiva es la palabra del Señor en la vida de aquel que se apodera de ella. ¿El Señor ha hecho una promesa a tu vida? Por eso mi pregunta, ¿qué está pasando con esa promesa en tu vida? Ahora, puede que no te estoy preguntando para que me respondas o para que te sientas mal pensando de yo abandoné la palabra del Señor. No, te pregunto porque el Señor hace milagros y prodigios que nosotros por momentos no alcanzamos a entender o a comprender. El Señor hace milagros y prodigios de una manera tan natural en nuestras vidas que aunque esa promesa que parezca quieta, que parezca dormida o que ya no se va a cumplir, sigue activa y se va a activar y va a trabajar en el momento en el que el Señor considere que es el adecuado, sea que estés pendiente o no de ella. La palabra del Señor está allí, es viva. Miren, la palabra del Señor es tan natural en nuestra vida y se va a cumplir y va a producir. Lo que Él necesita es que nosotros también seamos esa tierra fértil donde llegue esa promesa y también nosotros hagamos lo mismo, que no vuelva al Señor, sino que nosotros vayamos y esparzamos esa palabra a todos los confines de la tierra, que la palabra llegue a oídos de aquellos que no han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Lucas 11 lo leía mi mamá esta mañana y habla acerca de la... Lucas 11 8:11, perdón. Lucas 8:11 y Lucas 8:11 habla de esa promesa del Señor, donde Jesús también compara con un grano de mostaza y dice así, y allí ya en el 11 en adelante él ya habla del significado de esa parábola de la semilla. Dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y los quita la palabra de su corazón. O sea, y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras, estos son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tiene raíz. Cuando estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinas son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahoga las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno no son los que oyen, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran producen una buena cosecha. Cuando la palabra llega a tu vida, y hace el trabajo que debe hacer, tú debes mostrar frutos de ella. Ahora, esos frutos tampoco son para mostrarlos y chicanearlos en Facebook y postearlos en Messenger y publicarlos. No me refiero a eso. Esos frutos los reconoce el Señor en tu vida. Y esos frutos también determinan tu crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual también habla de tu relación con Dios. Ahora, ¿ves cómo el círculo se va cerrando y te va llevando a la necesidad de querer comprobar la presencia del Señor? Miren, el Señor describe la palabra como una semilla, es decir, que la palabra del Señor es la fuente de toda la salvación. Así como la semilla, que es chiquitica, es la fuente de una planta, y esa planta es tan importante que no solamente genera sombra, que no solamente genera alimento, sino que genera oxígeno, y que sin el oxígeno nosotros no podríamos vivir. Así mismo, como esa semilla que produce tantas cosas, así mismo debe ser la palabra del Señor en nuestras vidas. Pero ¿cómo se sabe que está germinando en nuestras vidas? No prestando oído a las distracciones que ofrece el enemigo para que nosotros quitemos la mirada del Señor y nos distraigamos en otras cosas. Para que nosotros dejemos de concentrarnos en lo que el Señor nos dice y empecemos a mirar otras situaciones que lo único que quieren hacernos es apartarnos de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Tampoco podemos ser esos que se apasionan por un momento, aplauden y se alegran y luego, ve, yo a qué iglesias que voy, no, tampoco. Tenemos que ser de ese tipo de personas que cuando reciben la semilla en su corazón, mantienen, cultivan y trabajan en su relación con Dios para poder dar el fruto y poder mantenerse concentrado en lo que el Señor dice. Ahora, pastor, eso es facilito lograrlo. No, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero tampoco es imposible. Y sí, requiere de un esfuerzo. Pero, ¿qué tan grande puede ser ese esfuerzo en comparación a la muerte de Jesucristo en la cruz para que tú y yo podamos disfrutar en este momento de esta predicación y de esta comunión de hermanos? Todo crecimiento de la vida dentro de su amor proviene de la palabra, mientras la respuesta humana abre camino a su bendición. ¿Quieres recibir esa promesa? Obedece al Señor y permite que esa palabra transforme, cambie, taladre en tu vida. A mí me llama la atención ver, por ejemplo, alrededor de la casa, cuando empieza, de la casa pastoral, cuando empieza a crecer el césped, ¿no? Hubo una parte que con Plinio echamos cemento, porque había un hueco donde los perritos llegaban y me dejaban sus regalitos ahí, entonces echamos cemento. Y ahí me llama la atención que por más aceite quemado que echamos, por más agua caliente que echamos, por más cemento que echamos, el césped sigue creciendo, sigue creciendo. Y si yo no estoy pendiente, en cualquier momento está alrededor de la casa, se pone que va a aparecer una selva, una jungla. Así mismo debe actuar el Espíritu Santo en nuestras vidas, que produzca, que crezca, que se vea, que se note. De esa manera actúa la palabra de Dios en nuestras vidas. Transforma, cambia, a pesar de las dificultades se va abriendo camino, pero germina y prospera. ¿Por qué la palabra del Señor no ha prosperado en algunas personas? No quiero juzgar, pero invitémoslos a que se autoexaminen en su relación con el Señor. Recuerden que en el Antiguo Testamento el templo representaba la relación del pueblo con Dios. En este momento, ¿cómo va nuestro crecimiento? ¿Cómo va mi templo personal, este cuerpo? ¿Cómo está en relación con Dios? ¿Se está viendo las evidencias de cómo es fructífera mi relación con Dios? Y no crean que estoy hablando de esa doctrina falsa y barata de la prosperidad. No, me libre el Señor de caer en un ejercicio de eso. Me refiero a ese continuo relacionarme con Dios, en ese continuo creer y confesarle, en ese continuo depender de Dios. Dice los versículos del 12 al 13: con alegría saldréis y en paz seréis guiados. Los montes y los callados levantarán canción entre vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplausos. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arayán, y será de renombre para el Señor, señal eterna que nunca se borrará. Así es la palabra del Señor en la vida del creyente. Se tiene que ver un cambio, y ese cambio se manifiesta y se nota. Se tiene que vivenciar, se tiene que gozar uno de ver las obras maravillosas que el Señor está haciendo en la vida del creyente. Miren lo que dice: que en lugar de zarza que va a crecer el ciprés, en lugar de un arbusto va a haber un árbol inmenso, en lugar de una ortiga va a crecer un arayán, un árbol fuerte cuya madera sirve para hacer cualquier cantidad de cosas útiles para el ser humano. Y me encanta porque dice que y será de renombre para el Señor, señal eterna que nunca se borrará. Allí está la promesa del Señor. Cuando nosotros tomamos su palabra, cuando nos relacionamos con Él, cuando permitimos nosotros ser esa tierra fértil que permite que haga crecer al Señor. Es cerrado cuando en estos días escuchaba yo a una persona predicar acerca de la tierra fértil, y él lo sacaba de contexto hablando de que ¿por qué una iglesia no crece? Porque no es tierra fértil. No, la parábola está hablando de la redención del creyente, de cómo no prospera en la vida del creyente. La persona que predicó de esa manera se quedó corto, le faltó leer del 11 en adelante, porque ahí el Señor está explicando que es al individuo, no a la iglesia, es al individuo
que representa una tierra no fértil, el individuo, el ser humano, el que decide no escuchar, no atender, no creer y por ende no crecer en las cosas del Señor. Amén. Tenemos que entender eso. Miren, estos versículos hacen una descripción simbólica hermosa, hacen una descripción simbólica del gozo que el Señor tiene por la creación, y al mismo tiempo habla del gozo de la misma creación en relación con el Señor. Y entendemos que el gozo es el ejercicio de disfrutar a pesar de la adversidad, de sabernos cerca del Señor, a pesar de la situación adversa que se esté presentando en tu vida o en la mía. Entendemos eso, pero también entendemos y estamos seguros de que todo lo creado por el Señor manifiesta alegría. Todo lo creado va a manifestar alegría por el Señor, porque así como estos versículos que poseen esta característica mesiánica, esta característica escatológica, que describe esa alegría delante del reinado de Cristo, y así como profetiza su venir a nuestras vidas, de esa misma manera la creación misma será libertada de la esclavitud y de la corrupción conforme nos acerquemos al Señor y permitamos que su palabra divina, que su palabra hermosa transforme el corazón del creyente. No hay opción, no hay mejor alternativa, y con todo respeto, ¿para qué más? Miren, voy a leer Romanos 10 Romanos 10, 17, que lo tenga por ahí, por favor, buscándolo. Vamos a leer Romanos 10, 17. Ya pues, me perdió Romanos, ya lo vi. Romanos 10, 17. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Ahí está, mi hermano. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres desestancarte de ese lugar en el que estás? ¿Quieres salir de eso que sientes, ese lodo que parece que está cortando tus pasos? Apégate a la palabra del Señor. Búscala, medítala, estúdiala. El Señor va a hacer la obra que Él necesita hacer en tu vida. Y cuando tú veas esa obra vas a entender lo que el Señor quería hacer. No hay otra mejor opción. Miren, la fe viene por el oír la palabra de Dios, es decir, recibiéndola con humildad. Los frutos de la fe constituyen el seguro producto, ya sea para salvación de un alma perdida o para proveer la necesidad de ese discípulo que tiene que continuar leyendo, que tiene que continuar recibiendo. La palabra de Dios nunca va a estar sin fruto, nunca va a ser estéril, porque en la palabra del Señor está la vida. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Tienes que estar atento para cuando nos vamos a reunir con el liderazgo, revisar cómo están las cosas y volver a planear la apertura de la iglesia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Un saludo muy especial a mi hermana Noradeli, un saludo muy especial a Norita Rojas, al pastor William Valencia, a Diego Valencia, a Carla, a Sandrita. Que el Señor los continúe bendiciendo, a Marina, a Lucelena, a Mateo, que el Señor los siga bendiciendo. A todos y cada uno de los miembros de la iglesia, un abrazo con el mayor de los amores. Gracias por darnos la bendición de compartir en esta mañana la palabra. A Gladys, que el Señor te continúe bendiciendo. A Abejita, que el Señor te bendiga. Mis hermanos, nos vemos el próximo miércoles. Va a estar predicando el hermano Luis Carlos Gómez. Recuerden, estamos trabajando el material de Edifiquemos sobre cimientos firmes, y vamos a estar también el jueves, si el Señor no dispone otra cosa, en nuestro ejercicio de intercesión. Y recuerde, mi hermano, y recuerde, mi hermana,
que a raíz de la situación de la cuarentena estamos proponiendo reunirnos, que usted tome la iniciativa de su casa, tener un grupo de oración donde usted pueda invitar 5 personas y orar allí en su casa. ¿Listo? Que clamemos, que siga habiendo ese amor de hermanos y que continuemos orando para que sea el Señor mostrándonos el momento adecuado, el momento preciso para que su iglesia, para que el templo, sea abierto nuevamente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y saludes a la familia.